A ver, maestro, todo el mundo sabe que algo le duele, pero nadie sabe cuál es el trasfondo, que es lo que tiene que resolver el terapeuta. ¿Cómo es ese detrás de cámara, ese pensamiento, cuando te llega alguien y te dice, por lo menos la experiencia que tuvimos 2 semanas antes del Ironman, todo el mundo empezó a caer. Después de tener todo un proceso bueno, a las últimas 2 semanas todo fue un caos. ¿Cómo es ese proceso? Lo que tiene que pasar el terapeuta, lo que pasa por la mente. Ok, buena, muy buena pregunta. Eh, Inicialmente, cuando se acercan las competencias, los atletas, no solamente la parte física, la parte mental, eh, se va congestionando y los atletas empiezan a sentir ya la carga, el estrés, precompetencia. Y siempre quieren su masaje de descarga, siempre quieren ese temor de que, ¿qué me va a pasar en la carrera? Bueno, hablando de carrera, ¿no? Pero también en otras disciplinas pasa lo mismo. Y muchas veces nosotros, te llega el atleta y tú le preguntas, bueno, a ver qué tiene. ¿Te duele algo? No, en verdad no me duele nada, pero siento una molestia. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es que la persona entienda la diferencia entre molestia y dolor. Son dos cosas diferentes. Muchas veces las confundimos y entramos en un debate de que si la molestia es lo mismo que el dolor. No, no, claro que no. Pero no es lo mismo que yo tenga una contractura muscular por sobrecarga que produce una molestia en el momento a que yo tenga una fibra desgarrada que produce dolor. Entonces, ya cuando el paciente nos llega, hacemos esa diferenciación y el abordaje entonces va a ser diferente. Un precompetencia, si llega ya con una ruptura, la recomendación de nosotros es que no compitas, siempre y cuando no sea una final, no todos los días se juegan finales, no todos los días se corre a Ironman, pero siempre hay que cuidar la integridad del atleta. Entonces, a veces cuando nos llegan así, que no hay un diagnóstico específico, viene el momento en donde entra lo que llamamos nosotros el criterio clínico. Nosotros abordamos un poquito lo que es el criterio clínico a nivel de fisioterapia, pero si observamos algo que no concuerda con la clínica y hay algo, cositas allí, entonces referimos hacia los ortopedas o un profesional, un idóneo especialista para que nos ayude un poco en el abordaje de lo que es el diagnóstico. Pero, como siempre lo he dicho, o sea, nosotros en fisioterapia, por no decir el 100%, va mucho en lo que es un buen diagnóstico, una impresión diagnóstica clínica eh, que sea lo más correcto posible, porque si no, entraríamos en un abordaje de cosas y no llegamos a la raíz del problema y mucho menos a concretar una solución de ese problema. Entonces, siempre antes de nos llegan pacientes así, bueno, gracias a Dios, la experiencia que tenemos viendo eh, toda esa retroalimentación con profesionales, siempre nos dan tips, esos mismos tips se le dan a los atletas, a los pacientes igual, y entonces vamos determinando qué es lo que está pasando con el paciente. Más que nada eso. Pues, pero yo siempre tengo una pregunta, y es, cuando estás en ese proceso de una final, cuando digamos, o sea, estás a realizar tu evento y te llega la persona y te das cuenta de que, o sea, no es una molestia, o sea, esto sí es dolor. ¿Qué estrategias generalmente uno utiliza? Porque sí o sí, la realidad es que tiene que poner a competir, no lo vas a hacer que se pierda, o sea, ese gran evento y más por lo que has trabajado meses. Sí, Entonces, cuéntanos esa experiencia, o sea, anécdotas que usted ha tenido, muchas. qué es lo que hace. Háblenos un poquito de eso. Porque he tenido experiencias muy buenas, muy positivas, y también he tenido experiencias no tan buenas, pero siguen siendo positivas porque dentro de todo uno va aprendiendo y te va dando experiencias para que cuando te vuelva a suceder tú tengas una manera o una línea de cómo abordarlo. ¿Cómo es eso del fracaso? Porque o sea, la gente piensa de que la experiencia se consigue de un momento a otro y de No, que no fallas. no, por eso me dicen el dinosaurio, entonces, pero sí, no, el abordaje es un poco complicado en ese sentido, porque
por ejemplo, no todas las finales se juegan todos los días. Tuve una experiencia, la última que tuve reciente, con uno de los chicos. Estábamos peleando semifinal en el Mundial de Flag Football que fue en Israel. Uno de los chicos defensivos, titular del equipo, tuvo un esguince de tobillo en una jugada ya acabándose el partido. Y era un jugador importante. Y lo necesitamos que jugara, porque no íbamos a jugar la medalla de bronce. Saludos para ese jugador. Sí, No vamos a revelar su nombre, pero él sabe quién es. él sabe quién es. El paciente del Dino. Entonces teníamos a este chico y necesitábamos que jugara al día siguiente. En un clima bastante frío. Y tuvo el esguince de tobillo en un proceso agudo. No se juega a tercer lugar de un mundial todos los días, así que había que sacar, como dicen, así me dicen el mago, varita mágica y a ver cómo resolvíamos. Así es que estuvimos viendo, evaluamos, tratamos toda la noche, preparamos al chico para el día siguiente, no solo físicamente, mentalmente también, y que él le entendiera que iba a jugar con dolor. Pero ese dolor hay que manejarlo. Entonces se le dieron ciertos medicamentos para apoyarlo, como en el deporte hay algo que se llama dopaje. Entonces hay que tener mucho cuidado también con lo que se le da. Entonces ahí se le dieron ciertos medicamentos que van bajo la regla del dopaje y lo preparamos, pero no habíamos contado con que iba a ser mucho frío. Entonces en el momento, cuando calentamos, estábamos dentro de un área que era para el calentamiento. Estaba muy bien, todo bien, jugó perfecto. Calentó muy bien todos los sprints y toda la cosa. ¿Qué pasa? Cuando salimos a la cancha, la temperatura estaba rayando, creo que como los 15 grados, si acaso. No recuerdo exactamente, pero hacía mucho frío. Y claro, cuando él sale del calor al frío, automáticamente los nociceptores del dolor se dispararon y él sentía más dolor de lo normal. Intentó jugar así, calentó afuera y todo lo demás, pero al final, como le digo yo le pedí disculpas, y eso yo siempre trato de ser así. Yo le pedí disculpas porque no pude hacer lo que pudiera jugar todo el partido. Pero tuvo su par de reps, pero no fue lo que yo esperaba y lo que esperaba él también. Entonces a veces pasa eso, pues uno plantea un tratamiento, plantea lo que va a pasar y sucede que no ocurre esto por razones externas. Pero también he tenido muchas experiencias buenas. Tuve también con otras chicas que también íbamos a pelear finales en voleibol. He tenido también baloncesto. Bueno, yo vuelvo y digo, un dinosaurio en el deporte que trabaja con mucha disciplina. Y hemos tenido experiencias así también, ¿no? Planteamos algo, tratamos algo y se dan las cosas. Entonces, por eso es que me dicen el mago, dicen que hago mágico, pero no, en verdad son técnicas que uno va aprendiendo y que a medida que uno va desarrollando, entiende cómo se comporta el cuerpo, qué esperar, qué no esperar, cómo abordar, cómo llevar. Y esas cosas no es todo igual para todo el mundo. Entonces eso también influye mucho. Hay muchos factores, por ejemplo, la disciplina que está practicando, a veces dentro de la misma disciplina. Por ejemplo, en fútbol, no es lo mismo que yo tenga un portero a que tenga un delantero. Si es una lesión, vamos a decir que un brazo a un portero le va a afectar más que a un delantero. Entonces el abordaje también va enfocado en eso. Hay disciplinas así que... Y después de un par de años, o sea, yo sé que usted habla muy poco de esto, pero ¿cómo fue ese proceso cuando Penedo jugaba en Municipal? O sea, para que usted facilite esa anécdota, ¿cómo hizo ese planteamiento? ¿Cómo fue ese proceso? Ok, bueno, esto es historia que él y yo conocemos. Sí, brevemente. Si él tuvo una lesión en la mano, uno de los dedos, tuvo una fractura. En ese tiempo yo trabajaba con la selección de fútbol. Y él viene de Guatemala a rehabilitarse conmigo a Panamá. Y empezamos un proceso de rehabilitación. Como él es portero, no podía usar las manos, entonces decidimos aprovechar el tiempo para trabajar la parte física, porque él quería desarrollar otras cosas más. Y empezamos a trabajar en base a eso. Recuerdo que cuando llegó, todo estaba dado para que Municipal lo volviera a contratar. Recuerdo que nos preparamos, todo bien, recuperamos, regresó a Guatemala muy bien, gracias a Dios. Y después vino Copa Oro
y ahí decide no firmar nuevamente con Municipal y arriesgarse. La verdad que una decisión que yo hasta el día de hoy le digo que fue muy loca, pero de mucho valor. Eso es confiar mucho en el trabajo, en lo que has hecho, todo lo que has sacrificado, por todo lo que has trabajado. Y en base a eso, ¿no? A lograr un objetivo. Y luego de la Copa Oro, que queda como el mejor portero, eh, firma con Los Ángeles Galaxy. Y la verdad que eso fue un logro. O sea, tú logras cosas por medio del atleta. Y la verdad que con él, bueno, tenemos una amistad más allá de ser solo la parte profesional, tenemos una amistad ya de amigos como tal, casi hermanos. Y bueno, o sea, son momentos gratificantes en tu profesión. Y así también hemos tenido otros atletas de alto renombre que también hemos ayudado a que vayan desarrollando. Por ejemplo, el caso de Iverson Molinar, que también lo tuve muy joven, tenía 14, 15 años más o menos, tenía un esguince de tobillo crónico y empezamos a trabajar y fue desarrollando y mira dónde está hoy en día también. Tú ves esos chicos, cómo desarrollan, cómo logran, entonces también te haces parte de ese logro. Yo tenía también otros atletas como por ejemplo Coco Enríquez que jugaba en Polonia. Cada vez que venía de vacaciones, él me llamaba, Greg, necesito mantenerme, ok, yo hacía un trabajo específico para él. Hacíamos una readaptación deportiva, bajando la carga de su temporada, pero en base a mantenerse y que cuando regresara pudiera regresar de la mejor manera. Y veíamos todas las dolencias que tenía. Pues sí, Pero interesante. O sea, sí, cómo salta de la figura de fisioterapeuta ahora meterse más en la parte de readaptación, sí, porque muchas veces, o sea, se considera de que tienen una limitante, pero no, o sea, usted pasó esa barrera, hizo ese switch y se consigue el resultado, que es lo que se busca al final del día. sí. Y con Mucha selección fue lo mismo, con con selección de selección, baloncesto. exacto, baloncesto de tal. Eh, lo hice mucho más. Yo empecé con voleibol. La verdad que es una disciplina que le tengo un cariño muy grande porque me abrió las puertas inicialmente. Con ellos hice mi práctica profesional y me dio la oportunidad de crecer y ser lo que soy hoy. Es más, recuerdo hay una anécdota con un chico que me tocó, estábamos en un torneo centroamericano y necesitaba aplicarle una inyección, una vitamina. Y entonces, o sea, yo la verdad había inyectado en la universidad, había puesto inyecciones, pero tenía mucho tiempo que no lo hacía. Y yo, bueno, hay que inyectarlo, bueno, es necesario. No había médico en el momento, así que había que ayudarlo. Y como manejamos la técnica, así que lo aplicamos. Tenía mucho rato que no lo hacía. Y me pregunta el chico, ¿tú sabes? Hoy en día él es tecnólogo médico. Y me da risa porque me pregunta, ¿y tú sabes inyectar, Grelis? Sí, sí, claro, por supuesto. Toda la vida lo he hecho. Y San Juan temblando, ¿eh? Me voy a ir para el ciático. Divide tu cuadrante, busca el cuadrante, inyecta. La verdad, gracias a Dios, como tengo buen pulso, así que fue bastante bueno. Ey, ey, tiene buena mano para la inyección. Yo, gracias, Dios mío. Pero sí, anécdotas como esa, que después de muchos años atrás le dije, no, tú fuiste mi primer paciente inyectado como atleta. No, pero son cosas que son vivencias, pues. A veces también uno se corre riesgos. Eso es muy, muy normal aquí en Panamá. Viajar con selecciones, equipos y viajar solo. Entonces a veces quieren que tú hagas la parte médica y no es lo más correcto. Eso sí es un consejo que le doy a los colegas que trabajan en este ambiente, que no se sobrepasen si no conocen. Si tienes la capacidad de hacer cosas, podrías hacerlas. Pero Superman está en la historieta de cómics. Hoy día Eso sí no es full. existe. Exacto. Entonces, a veces queremos arriesgarnos y digo, puede que no suceda nada, pero ¿y si sucede? Eso también vas a llevar la culpa a toda una vida. Eso también es importante. Es lo que a mí me interesa saber, porque mucha gente ve lo que ya es el proceso completo o la parte final del proceso. Pero, ¿cómo empieza usted a hacer el camino? ¿Cómo empieza desde cero, de cuando estaba en la universidad? ¿Cuál era la ambición? O sea, ¿cómo es esa historia para que empiece a escalar, a conocer procesos, ganar experiencia? Porque hay mucha gente que quiere eso, pero no sabe realmente cómo empezaron las cosas.
Bueno, yo antes de entrar a fisioterapia, yo estudié medicina, hice 2 años en medicina y después hice el salto. Eso fue una guerra en mi casa. Eh, Porque inicialmente yo me gustaba la fisioterapia porque mi papá tuvo un accidente y yo lo acompañaba a la rehabilitación y me gustó el ambiente, ¿no? Entonces quería algo como eso, investigué, pero en Panamá no había, solo la latina creo que la tenía en ese momento. Y decido entrar a la medicina, que era mi primera opción. Eh, Recuerdo, bueno, de ahí tuve el salto, me fui a fisioterapia a Udelas. Y recuerdo que me decían que podía convalidar materias y dije, no, yo voy a empezar de cero, quiero hacerlo todo de nuevo. Y así empezamos y la verdad que gracias a Dios nos fue bien. Muy poca gente sabe que yo me gradué con el índice más alto de mi carrera de todo. Tampoco es nos alarmemos, pero en su momento mi generación fui el índice más alto. Habían colegas que hoy día son colegas que son muy excepcionales, que estaban superior a mí, pero bueno, yo me iba bien, pues no era que me copiaba tampoco, ¿no? Pero me iba muy bien la parte clínica, creo que me desarrolló mucho y ya cuando me estaba graduando, eh, sí tengo que agradecerle a esta persona, la profesora Carol Guerra, pero puedo decir No, nombre, ¿no? y yo también le toca agradecer, Sí, porque esa fue la persona que me puso en el cemento, sí, en el primer bloque de ese último año que yo tuve. sí, la licenciada Carol Guerra la considero como una mamá, la verdad que sí, y hay otras profesoras más también que fueron parte de mi formación y yo todavía tengo la vocecita de la licenciada Brigitte en la cabeza cuando me dice evalúa, 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 No, yo todavía la también. tengo todavía. Primer día en el Santo Tomás y instrumento de evaluación, no, vaya para allá, Sí, recuerdo eso. la puerta de salida es grande. Y así, o sea, profesionales muy, muy buenos que yo hoy en día le agradezco mucho. Y la primera oportunidad que tuve de trabajar siendo estudiante todavía, el licenciado Roberto Rudas del Hospital Santa Fe, la licenciada Carol me manda allá. Ahí no estamos yendo a la delante de Cristo ya. Sí, sí. Ahí tiene la cédula. Pero sí, ese señor, la verdad que con él en el hospital tuve la oportunidad de aprender muchas cosas. Me enseñó, bueno, yo le sacaba información porque él tampoco era muy dado, ya después sí se fue eh, exteriorizando sus conocimientos porque él era Sí, bastante no, reservado. sí, porque si se exterioriza él, No, no, no. no. Pero yo te voy a decir una cosa, la verdad que con él aprendí cosas que jamás vi en la universidad. Él me abrió paradigmas de salir de ese cascarón de la universidad que te llevan a querer solo trabajar en una institución, hacer lo mismo de siempre. Yo la verdad, la única vez que trabajé en un hospital después de haberme graduado fue en el Hospital Santa Fe. Y fue una experiencia hasta un poco diferente, pues yo trabajaba en el hospital y trabajaba afuera. Y me daba risa porque yo salía temprano a atender pacientes a domicilio, llegaba al hospital y después de ahí, o sea, cada vez que decían algún turno, yo me quedaba. En ese tiempo, o sea, yo trabajaba todas las horas posibles porque lo que quería era aprender. Y así fui desarrollando. Después tuve la oportunidad de viajar con selecciones, con voleibol. Conocí muchos colegas de Cuba, de Puerto Rico, Estados Unidos. Gente muy amable que te enseñaba cosas y yo no absorbía. Pero no solamente porque te decían, haz esto, tú lo hacías, no, está bien. Entonces investigaba, leía un poco más, iba instruyendo, y eso lo aprendí de varios profesores que me decían siempre, vete un poco más allá. Y eso me ha ayudado mucho al criterio clínico. Por ejemplo, la licenciada Brigitte nos decía, váyanse al parque y observen a toda la gente que va pasando y empiecen a diagnosticar marcha. Bueno, hoy en día tengo esa costumbre todavía. Yo me siento a un lugar y veo a la gente caminando y que él tiene esto, él tiene lo otro, tiene lo otro, pero ya se hizo costumbre. Pero no es que lo haga por mala cosa, sí, pero sí. Y bueno, de ahí fui pasando, me fui metiendo más en el deporte, seguí haciendo mi privada y bueno, hoy en día aquí estamos en Rehab Lab. Mucha gente me dice que me demoré mucho, pero creo que este es el momento adecuado. Y la sinergia que tenemos como grupo, creo que eso también fue importante para que yo tomara la decisión de arriesgarme a abrir un centro como este. Y el tiempo de Dios es perfecto.
yo me acuerdo. O sea, inclusive, yo estaba haciendo esa práctica para el año 2014, 2015, más o menos. Estamos hablando de hace 11 años atrás y una década después aquí estamos, o sea, sentado en este sofá. Sí, y creo que si lo hubiera, digo, uno no sabe, yo no tengo una bolita mágica para saber cuál es el futuro o qué hubiera pasado en el pasado, pero de repente en ese momento lo hubiera hecho y no hubiera tenido el éxito que tenemos nosotros ahorita, porque había una cierta atmósfera dentro de lo que se quería hacer y de las pautas que había en ese momento en cuanto a nuestra profesión. Hoy en día hemos crecido mucho y creo que eso tiene que ver con la cantidad de profesionales muy capacitados, muy preparados, que le han dado realce a la profesión. Y eso fue un largo caminar y eso hay que aplaudirlo. No es trabajo de uno solo, es trabajo de mucha gente que ha ido desarrollando. Y bueno, aquí nosotros tenemos 4 profesionales que hicimos la sinergia y hemos ido agregando y queremos seguir agregando a este grupo gente capacitada. Y eso nos ayuda, ¿no? A darle credibilidad a nuestra profesión. Y yo creo que eso es lo más importante. Ver a las personas salir de aquí contentas, de que se sienten bien, eso llena de mucha satisfacción. Y no solo como dice mi hija, el money, también hay la satisfacción personal de que estás haciendo algo importante y que estás creando en esa persona un recuerdo positivo. Y como dice nuestro eslogan, transformando su dolor en su mayor fortaleza. Que creo que es para lo que trabajamos. Ya. Ah, son emociones bien interesantes. Sí, sí. Y vuelvo y repito, es un caminar largo. Sí, yo me gradué hace mucho tiempo atrás. Ya no me había dado cuenta cuánto tiempo llevaba de haberme graduado. Todavía existía el Romantic Sign, usaban CD, apenas salían USB, Todavía, había iPad, no había todavía, iPad, todavía Walkman, así, le dábamos vuelta a los cassettes. y con las plumas, Sí, con la pluma me acuerdo. Sí, sí, sí. Sí. Eh, no, sí, mucho tiempo atrás. eras una vez trabajaba del miren acá, carajo. Sí, pero mira que sí te puedo decir que cada momento de mi profesión, cada momento de este caminar, ha tenido situaciones positivas, gente que habla de situaciones negativas. Yo nunca he hablado de situaciones negativas, sino situaciones de aprendizaje. Y uno lo hace positivo. Por eso te digo, si en 10 años atrás yo hubiera intentado hacer algo como esto, creo que no hubiera tenido ni la madurez, ni las ganas de lograr algo como esto. Entonces, vuelvo y repito, el tiempo de Dios es perfecto y por eso estamos aquí. Y le agradezco a Dios que haya sido con este grupo y con este valor agregado, porque en verdad es un valor agregado. Y cuando estábamos buscando el lugar, ¿te recuerdas que estábamos buscando lugares? Vimos muchos otros lugares y al final mira dónde quedamos. Dios te tiene todo preparado. Soy Grimaldo, saludos y siempre agradecido por Sí, todo el señor. apoyo, Sí, señor. De verdad que confío en nosotros y aquí estamos. Así que gracias a usted también. dándole. Y usted sabe, si tiene un rebalón jugando pádel, aquí cae. Sí, y no, mira, y la otra cosa también que es bien importante y es que queremos seguir creciendo. Y para seguir creciendo, yo hoy en día, o sea, mucha gente me pregunta que si ya yo sigo estudiando todos los días, sí, uno sigue aprendiendo. Es más, a veces me preguntan, hay aparatos que antes se usaban que era wow, de vanguardia, ya hoy en día están en un locker agarrando polvo porque no vale la pena perder el tiempo usándolo. Pero como le digo a los estudiantes a veces, si es lo que tienes, aprende a usarlo, desarrollalo y utilízalo, sacan el mayor jugo posible a ese aparato. Porque, digo, nosotros aquí hemos hecho una inversión donde tenemos aparatos y agradecerle a Infinity también por creer en nosotros. Sí, Esa Gloria, sí, Leandro, toda la gente que nos ha dado el asesoramiento, sí, todos a ellos. y con ellos hemos traído aquí tecnología de punta, pero si no lo hubiéramos tenido que utilizar otras cosas. Pero para competir y estar a la vanguardia hay que hacer, ¿no?
pero también hay que conocer lo nuevo y saber cuál es el principio de cada cosa y saber usarlo. Porque digo, es como lo mismo, yo puedo saber manejar mi carro y si me das un carro de Fórmula 1 y no lo sé usar, créeme que del estacionamiento no lo sacaré. ¿Y de qué vale que tenga un auto de $1 millón, diciendo un número, si no lo voy a poder usar? Entonces pasa lo mismo acá, ¿no? Y pero bueno, diciéndole una anécdota, o sea, yo porque también pasé por un proceso así de tener mucha inversión en equipación, de repente pasé yo a tener aproximadamente el 3% en cuanto a valor de la inversión que se utilizaba antes. Pero resulta que a nivel de ingreso podía generar 3 veces más de lo que yo generaba cuando tenía mucha equipación. Y ahora, o sea, nuevamente que vuelvo a tener, o sea, una, digamos, gama de equipos o complementos, o sea, que son muy buenos, le estoy sacando el jugo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? De que no por tener más o por tener mucha inversión significa de que tú utilizas eficientemente lo que tienes. Más bien yo considero lo contrario, que mientras más tienes, o sea, como piensas que puedes utilizar más, no aprendes a ver el para qué lo necesitas. Entonces, ahí es donde uno va aprendiendo efectividad. Entonces, Sí, y al final del día, un músculo financiero te ayuda, sí, pero, o sea, siempre la calidad del terapeuta impera sobre el músculo financiero, que esa es una de las cosas que en esta profesión es súper importante. No es qué tanto le inyectes de capital, sino qué tan bueno sea tu recurso humano en lo que hace, que tu sí. centro, tu institución pública, tu servicio privado, sea de calidad y que cada vez vaya creciendo más. Es la persona, más no el dinero, lo que manda en esto. Así mismo es. O sea, y hay otras cosas también que siempre le digo a los chicos que están en formación, que no hay mejor herramienta de trabajo que esta y esta. Y a Comienzan a veces, agarrarla, sí, señor, la vuelven una herramienta mágica. Así mágica mismo. y a veces se nos olvida. Y digo, lo digo también, o sea, a mí a veces por el automatismo de sacar paciente, de ir y venir, se nos olvida eso. Pero inicialmente tú haces un buen diagnóstico o haces un criterio clínico basado en una situación correcta, vas a tener ya la mayor cantidad del abordaje terapéutico bien. Y dentro del camino también, o sea, tienes que estar observando si tienes que hacer algún cambio, estar preparado para saber cuáles son las sintomatologías que tú esperas. Y si eso no se está dando, tienes que buscar otra manera de hacerlo. O sea, a veces eso también se nos olvida. Lo digo yo también, a veces se me pasa. Pero cuando entramos en eso, el automatismo, todos los días lo mismo.